episodio número 101 de Casero Podcast. Estamos en el episodio número 101 de 101. Casero Podcast, así es. Una semana más por Una acá. semana más. Twitch TV. No. Nada que ver, nada que ver. No, es viernes y se nota, es viernes para hermoso. nosotros. Sí, arranca hermoso. Twitch.tv/soynildo. Ahí mismo. Todos los viernes a partir de las 18 horas. Y hay que avisar. Vamos a tener un receso. Un pequeño break. Sí, un par de semanitas vamos a estar fuera. Volvemos a finales de agosto. Ujú. Vamos a volver. Para que se entienda. Vamos a Tal vez, para los que están acá en Uruguay, alrededor de la noche de la nostalgia. Más o menos por ahí, ¿Ah? sí. Nadie se acuerda. Si les digo el día de la independencia, no se van a acordar. Claro, la noche de la nostalgia Entonces, es como más fácil de acordarse para muchos. Todos saben cuándo es la noche de la nostalgia, entonces por eso lo comentamos así. Pero hoy la temática, y aparte de la temática de hoy, que es conservación de alimentos, acuérdense de seguirnos en casero.podcast en Instagram, en TikTok, en YouTube, donde se les antoje para escucharnos, donde tengan ganas de escucharnos. Plataformas o vernos. de podcasting, ahí estamos. Sí, Apple Podcast, Spotify, Google Cast, Evox. Que es mi Lo que favorito, sea. por cierto. ¿Sí? Sí, ¿Es la que más te gusta? sí. Es ahí donde escucho más. Mira, le voy a poner como voy a poner un top 3, porque tenemos un Linktree, Es cierto. ¿no? Con todos los lugares donde nos pueden escuchar, que está en nuestro Instagram. Nos siguen por ahí, buscan la parte donde tenemos Claro. los links y ahí pueden acceder a todos los lugares donde nos pueden escuchar. Hay información, hay de todo un Información poco en ahí. general también. Sí. Entonces, bienvenido a todo el mundo los que nos quieran escuchar o ser parte de esta tertulia gastronómica. Invitados los que quieran venir acá con nosotros. Ya saben que todos los viernes grabamos esto. Así que contáctenos, péguenos un mensaje si tienen algo que contar acerca de la gastronomía o tienen parte de. Como digo siempre, bienvenidos. Siempre todos son bienvenidos acá y bueno, Sí. nos cuentan qué es lo que hacen y nosotros, por supuesto, haremos la difusión correspondiente. Sí. Me enteré de algunos emprendimientos interesantes que no me había enterado hasta ahora. ¿Acá? Sí, en la ciudad. Bien. Voy a averiguar bien Buena y idea. tal vez tengamos alguno de ellos Buena acá idea. conversando. Cuestión, conservación de alimentos. Sí, así es. Sí. Desde mucho tiempo atrás que se conserva la comida. Ujú. Porque estaciones, Claro. ¿no? La época se degrada y la gente tenía que conservar lo que cultivaba. Necesario era conservar los alimentos justamente Sí. porque, claro, al ser cosas orgánicas se pierden rápidamente. Exacto. Algo que no está en todos los libros y no te lo dicen usualmente, pero por ejemplo los egipcios conservaban con cera de abejas. Sí, creo haber leído por ahí que es sí. muy raro de escucharlo, Ujú. pero es un método de conservación que es antiquísimo, que hoy no se practica, pero se dieron cuenta que cubriendo con cera de abejas, por ejemplo, frutas y verduras, podían conservarlos un tiempo. Estamos hablando de miles de años atrás. Mucho antes de Cristo. Sí, épocas. Antes de revoluciones industriales, antes de pasteurización, porque Pasteur fue otro también que tuvo su método ahí. Antes de la refrigeración, antes de todo. Pero la idea de la conservación es mantener por más tiempo o por tiempo más prolongado los alimentos. Claro. Que estén frescos. De alguna forma detener la proliferación de organismos que Sí. hagan que el alimento se eche a perder. Sí. ¿No? Y lo que venimos diciendo es un poquito evitar desperdicios, porque a veces en base a la comida que tenés y no la tenés que tirar, la podés conservar y comerla más adelante. Claro. Sí, mantener la comida en general en buena forma para Sí. ser consumida. Exacto. De forma saludable. Exacto. Importante tener, más allá de aprovechar de todo, tener productos frescos. Ujú. Si el producto está fresco, mejor te va a quedar la conserva. Eso es Fundamental. ley. No es lo mismo hacer una conserva con... A ver, puedes hacer una mermelada. No te digo que no. Porque es fruta que normalmente para las mermeladas, para las... o salsas, generalmente se usan las verduras o frutas que están más maduras. ¿No? Porque no tienes que tener la fruta íntegra. Claro. Entonces, para eso está bien. Sin que pero- llegue a echarse a perder, Claro. pero sí que ya está bastante madura, Pero si que vos- digamos que le queda muy poco tiempo Exacto. de vida útil, digamos. Sí. Ahí te haces una mermelada o una salsa. Sin embargo, si vos querés, por ejemplo, algún encurtido en plan pepinillos, que son los más clásicos que se ven, o, Sí. o morrones en conserva, como se ven acá mucho, Acá mucho, sí, por es verdad. eso, lo mejor es que estén en su punto más óptimo. Que estén firmes, que estén lo más fresco posible. Entonces, mientras más fresco el producto, mejor te va a quedar la conserva. Ujú. Estamos hablando de conservas en bollón.
Sí, que las venden en las ferias y En demás. todos lados, en todos lados. La podés encontrar en un montón de lugares. Pero hay que hablar de varias etapas, ¿no? Y capaz que lo primero, entrarle como por el frío a todo esto. En realidad, cuando vos pensás en conservar alimentos, lo primero que pensás es en el frío. Es en la heladera. La heladera, o freezer. claro. Hay temperaturas de conservación. Las heladeras, estamos de acuerdo que abajo de los 5 grados es una buena temperatura. Ujú. Para que no proliferen las bacterias. Para que se mantengan las bacterias, y esto lo digo según los libros o manuales de alimentación que te dan cuando vos tenés que hacerte un carnet de manipulación para trabajar o lo que sea. Sí, cuando te haces el carnet de manipulación de alimentos, se hace mucho hincapié en la conservación, En la justamente. conservación. Bueno, además también el tema de la contaminación cruzada. Claro, pero principalmente para conservar, y temas de temperaturas también se estudian mucho. Es que el enfoque pasa por ahí. Te muestra cuáles son los rangos de riesgo, digamos, de las verduras y frutas, para que vos puedas tener una idea en qué temperaturas no tenés más probabilidad de que esa verdura o esa fruta se eche a perder. O esa comida o esa carne o lo que fuera. Un ambiente de entre 20 grados o más, sin irse muy arriba. Ponle hasta de 20 a 40 grados. Tenés un rango en el que las bacterias están a tope. 35, ponele, es el punto ahí, sí, precioso para ellas. Es como el Caribe. Que hay como que se cultivan. Sí, como si estuvieran de vacaciones, así. Por debajo, estamos hablando de fríos de heladeras o congelaciones, no es que vaya a matar las bacterias, sino que las enlentece, el proceso se hace más lento y por ende terminan durando más. Entonces, el frío es como el mejor método. Que no haya bacterias o microorganismos no es viable, digamos. Siempre existen. Siempre existen. Así sea que lo tenés congelado. Aunque esté congelado, siempre están ahí. Ahí está. Eso está bueno tenerlo en cuenta. No es que vayan a dejar de existir porque esté frío o congelado. No. No están activas. Bien. Cuando eso se descongela, vuelve a activarse. Y ahí entro en un punto en el que muchas personas a veces pecan por H o por B. El descongelado. Cuando tenés algo congelado, y después un poquito voy a entrar en los ultra congelados. Cuando tenés algo congelado y lo querés descongelar, lo usual es, lo bajo a la heladera, 12 horas toda la noche o lo que sea. Esa es la forma correcta de descongelar algo. Porque es un proceso gradual en el que no generás ningún riesgo para la comida. O sea, típica... que descongelarlo... A ver, hay aparatos de microondas que tienen función descongelamiento. Bueno, no es tan mal porque es rápido eso. Claro. Y es de adentro hacia afuera. Si vos lo dejás, y esto es usual verlo, cuando descongelas algo lo dejás fuera de la heladera, para que se descongele con la temperatura ambiente. No está bueno. Ahí está. Porque el proceso pasa al revés, pasa de afuera hacia adentro. Entonces, mientras eso se descongela, todo lo que está afuera... O sea que tenés que tratar de hacer un descongelamiento rápido. Rápido con el microondas o progresivo con frío de heladera. Bien, ¿no? bien. Si estás apurado, bueno. Sí. Claramente no es viable. Con frío, entonces está, con frío de heladera, pero no dejarlo, por ejemplo, a temperatura ambiente. No, mejor que no. O sea, si yo tengo... Si vas a hacer un guiso mañana... Congelé morrones. Sí. Que viste que hay mucha gente que los congela para conservarlos mejor. Sí, por supuesto. No los debería dejar descongelar a temperatura ambiente y después utilizarlos. No. Mejor descongelarlo, por ejemplo, en la heladera. O sea, lo bajás de la parte del freezer hacia la a la parte de heladera abajo. Y después lo vas a usar. Ahí está. Sería la manera correcta. Con carnes es mucho más crítico el punto y es donde más hace énfasis de que funcione de esa manera. Lo otro, microondas, por ejemplo. Claro. Con ese programa de descongelación. Claro. A ver, en invierno es cierto que hace frío generalmente, entonces no es tanto a veces lo que te hace sí o no de sacarlo para afuera. Es un riesgo, ¿no? Hay bacterias que pueden estar complicadas ahí. En verano siempre sucede. En verano sí. En verano hay que tener mucho más cuidado. Sí, no me lo hagas en verano porque le empezás a sentir olor a la carne. Porque si es una pieza que es grande a veces, y hablo de la carne porque es lo más visual y lo que más se usa, pues generalmente lo que más se congela es la carne. Lo que más se congela es la carne, sí. Porque también se echa a perder rápidamente. Claro. Entonces, cuando es gradual y es afuera de la heladera y tiene como ese proceso lento, de ahí hasta que llegue a lo que está congelado en el centro de esa carne, van a pasar un par de horas.
Y para que tengan una idea, por ejemplo, los manuales que tiene una de las empresas, tanto como McDonald's o Burger King, de manipulación, que son más estrictos que los manuales que tenemos de manipulación de alimentos o de decisor, en el caso de que seas encargado de un restaurante, o que estés encargado de una cocina, o que seas dueño de un restaurante, que ese es el otro, son como las dos pruebas diferentes que tenemos acá para sacar el carnet. Los manuales de estas empresas, por ejemplo, tienen tiempo en el que no se pueden usar las verduras. Te hago un ejemplo, el tomate cortado no puede pasar 2 horas fuera de la heladera. Bien. En 2 horas se tiene que tirar ese tomate. Ahí está, si no se aprovecha hay que descartarlo. Porque es un riesgo bacteriológico. O sea, son manuales muy estrictos de una empresa que está súper estandarizada, ¿no? Y que está en todo el mundo y todos son iguales. Vayas a donde vayas, es el mismo estándar y todos funcionan. Ejemplo, de esos manuales, la lechuga cortada en heladera, después de 8 horas se tiene que tirar. Aunque esté refrigerada. Aunque esté refrigerada. Porque se quema, porque lo que sea, se oxida. Es verdad. ¿No? Entonces, hay como mucho detalle, muy fino. Que lo ideal es, de vuelta, si vas a descongelar, que pase su tiempo de frío de heladera y después retome su... Y lo otro. Hay un pecado, antes de pasar a otro tema, hay un pecado capital en ese sentido, que no descongelar y volver a congelar. Eso. Si vos ahí no... A ver, si vos descongelaste la carne y no la usaste toda, no podés volver a congelarla porque... No se puede. Podés intoxicarte seriamente. Sí. Ahí estamos hablando de una intoxicación bastante grave. No vuelvan a congelar cosas que ya estaban congeladas. No. O descongelás lo que vayas a usar o usás todo lo que hayas descongelado. Sí. O guarda porciones. Claro. Si vas a usar poco. Lo mejor, la mejor planificación justamente es guardar en porciones. Claro. Entonces, descongelas solamente lo que vas a utilizar y el resto lo dejás. Si vas carne, por ejemplo, y es 1 o 2 personas que viven en esa casa, tal vez. Congelá de a 300, de a 400 gramos. Sí, yo qué sé. Yo pensaba en un tuco no vas a usar más que eso, en unas milanesas tal vez. Yo pensaba en eso, ¿no? De repente dividirlo. Las milanesas es muy fácil. Claro. Lo dividís así, o sea, te preparás las milanesas, las congelás. 400 gramos son 4 milanesas. O 2 milanesas grandes. O sea, más un arroz, más un acompañamiento que te hagas, está bien. Y ya está. Es 1 persona o 2 que van a comer. Entonces, como para una planificación semanal, digamos, rinde muy bien hacer eso. Después hay otra cosa que no se menciona mucho y es en qué voy a guardar las cosas. Que a veces también tiene que ver, ¿no? Dependiendo del tipo de tupper, dependiendo del tipo de material que sea ese envase. Sí. No es lo mismo guardar, no sé, carne en bolsa o pescado en bolsa, ¿no? Porque esto es algo que es clave para el momento de que vos compras pescado que está fresco. ¿Tá? Que lo llevas a tu casa, que lo vas a guardar en la heladera. ¿Qué es lo usual? ¿Vos has comprado pescado? Sí. ¿Cómo lo guardas en la heladera? Se congela. ¿Directo al congelador? Sí. ¿O está mal? No, está bien. Yo cuando he comprado que me sobra... Sí, pero lo que vas a usar en el día. Sí. Llegaste a tu casa y ¿cómo lo guardas? Para saber nada más. En un tupper de repente. ¿Un tupper? Sí. Está. No está bien. No está bien. Cualquier contacto con el pescado en plásticos va a hacer que ese pescado agarre olor. ¿Por qué? Porque el plástico demora en transferir el frío. Ahí está. Entonces tenés como ya la pérdida de frío entre que llegás de la feria o donde compraste el pescado a tu casa, más el guardado en el tupper y que el tupper le dé el frío suficiente al pescado para que no se eche a perder. Lo ideal para los pescados es llevarlos directamente o en metal o en un tupper de vidrio. Que transfieren el frío instantáneamente. Rápidamente. Muy rápido. ¿Y en nylon, por ejemplo? Lo mismo que el plástico. Bien. Lo mismo que el tupper de plástico. Funciona igual. Por más de que sea finito. ¿Mejor vidrio o metal? Mejor vidrio o metal para el pescado, por ejemplo. En el caso de refrigerarlo para comerlo más adelante, ¿no? Te llega, lo vas a hacer en el día, pero no lo vas a hacer ya. Claro. Lo tiraste a una asadera de horno. Le pones un film por arriba, lo que quieras, y lo guardás. Listo. Mucha gente piensa en el tupper justamente porque como lo podés envasar prácticamente al vacío. Claro. Viste que no... Pero el tupper de plástico lo que hace con el pescado es demorar
la llegada del frío. Ahí está. Entonces, el pescado, que es una carne bastante delicada, y sí, se pierde muy rápido. Termina agarrando ese olor que nadie quiere que tenga, porque el pescado no tiene olor. Para que sepan, si van a comprar pescado, si no tiene olor, está más fresco. Si van a comprar una posta entera, fíjense los dientes, fíjense los ojos. Mientras más brillo tenga ese pescado, más intacto se vea, mejor es la calidad del pescado. Claro. Eso en cuanto a congelación, fríos, ¿no? Algún piquecito que otro, que está bueno tirar cada tanto algún, ¿no? Como el extra. Me parece también importante decir que las cosas congeladas no es que duran toda la vida. No. Porque hay gente que de repente te congela una cosa un año y cree que está fresca. Y porque está un año cuando la descongelas, que todavía la puedes utilizar. No hay chance. Dependiendo de qué vayan a congelar o lo que sea, pero no. Más de 3 meses o 6, dependiendo. Depende de lo que sea. Claro. Pero, a ver, no es que porque lo congelaste te va a durar toda la vida. No. Hay cosas que podés tener, ¿no? 8 meses tranquilamente en el freezer, si no hay constante movimiento de calor, si no hay... sí, para gente pero que tampoco congela tanto. Y se olvida y de repente se acuerda, yo tenía esto. Resulta que a lo mejor lo congelaste hace casi un año. Bueno, cuidado con eso es clave al momento de enfriar y congelar, que lo hemos dicho muchas veces en otros episodios. Etiquetar es muy importante. Si vos etiquetás, si vas a congelar, le pones la fecha en la que lo congelaste y entonces ya sabes. Y le pones qué es. Sí, porque también. A veces podés congelar un paté, un guiso, una boloñesa, un tuco, lo que sea. Y lo sacaste a los 2 meses y no sabes lo que era. Y no tenés ni idea de lo que hay adentro. Sí. Lo olés y no tiene olor, esto? Porque lo congelado no tiene olor. Claro. Entonces, te quedas pensando, ¿qué sería esto? ¿Qué era? Entonces, ponerle como una etiqueta a lo que van a congelar. ¿Qué es y la fecha en la que lo congelaste? Claro. O si entonces, ya tenés la referencia. Si lo congelaste, te olvidaste, pasó un año y ves que pasó un año, decís, no lo puedo utilizar. Andás a ver qué tengo acá. Sí. Andás a ver. El pan, por ejemplo, se puede congelar. Bueno, de hecho, hay mucho pan que ya viene congelado. Digo, sí. pan de producción industrial viene congelado. Viene congelado. Si ustedes quieren que congelar, después lo hornean y le dan como... Claro, le dan como lo regeneran. Sí. Pero yo estoy hablando de pan cocido. Pan que ya está cocido, se puede congelar tranquilamente. Tenés que congelarlo en rebanadas. Porque podés ir sacando las rebanadas del pan, claro, congeladas, y usar 1 o 2 o 3 rebanadas. La que vayas a utilizar y el resto lo congelas. Lo dejas adentro del freezer. Siempre hay un problema con eso de congelar, por ejemplo, los productos panificados. Sí, se puede. Se puede tranquilamente. Pero es algo que la gente no suele, lo que pasa suele tener en cuenta. La duda está en cuándo yo voy a congelarlo. Si congelo la masa o si congelo el pan. Claro. Y la realidad es que yo he visto la masa congelada, la he visto, sí. No te sirve para más nada después. Pero hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace. Congela la masa y dice, la utilizo después. No la puedes usar. Una masa madre, por ejemplo, sí se puede congelar. Porque no es un pan que vas a usar, sino que es una masa que la puedes congelar, que son bacterias, que lo que haces es, lo que dijimos hoy, retrasar, ¿no? Esas bacterias que están ahí. Después tenés que volver a regenerarla, ¿no? Porque es un ambiente bastante intenso. Al que, ¿no? Es como un ambiente que no está bastante bueno para la masa madre, pero se puede congelar. Yo lo he hecho y no ha pasado nada. Después, claro, tenés que darle un proceso ahí de reactivación a la masa madre para que vuelva a tener la fuerza que tenía. Pero una masa madre de varios años, te vas de vacaciones, si no la querés llevar contigo, no se la querés dejar a alguien, claro, podés congelar una parte para tener un... Sí, porque la masa madre hay que irla como manteniendo. Es un prefermento activo. Es un fermento, más bien dicho, activo, en el cual... Tenés que prestarle atención, no es que la haces una levadura. Un día y te olvidás. Claro, eso es trabajo de todos los días. Si no lo usas todos los días, no te conviene hacer masa madre. Porque es algo que lo estás usando constantemente. Claro, ahí está. Para la gente que la hizo en pandemia ya saben. Claro. Eso es cierto. Mucha gente en lo que fue la pandemia supo lo que era la masa madre. Tuvo su auge y está bueno porque muchas panaderías crecieron muy bien con eso. Fue como un descubrimiento. Redescubrimiento, diría yo, pero sí. Había gente que no sabía lo que era. Hay gente que no tenía ni idea. Por eso, para mucha gente fue un descubrimiento. Y los tutoriales aquellos hablar. Proliferaron por todas partes, por todo el internet. Y lo otro que estaba diciendo recién es el tema de la ultracongelación. Es algo que no digo que está de moda, pero sí en muchas cocinas se está usando. ¿En qué consiste? La ultracongelación viene de la mano con
los llamados, y acá hubo controversia con eso, Ultra Freezer. Ah, los Ultra Freezer, sí, claro. Dentro de las cocinas... Hubo controversia porque, claro, bueno, compraron unos para vacunas del COVID-19, justamente. Hablamos de la pandemia y que después no lo necesitabas. Que después, claro, porque a partir de un momento la vacuna dejó de ser necesario ser congelada en Ultra Freezers. Entonces, claro, por lo tanto, ya no era necesario tener esas máquinas. Claro. Dentro de las cocinas, ese aparato no se llama Ultra Freezer, se llama abatidor. ¿Abatidor? Sí. Bien. Es un freezer pequeño el cual te deja congelar instantáneamente cosas. ¿Y cómo trabaja eso? Igual que un freezer, vos agregás lo que quieras congelar y cualquier preparación que ponele en un freezer normal te puede llevar a congelar 2-3 horas. En ese aparato lo tenés en 3 a 5 minutos. Ah, bien, congela enseguida. Es instantáneo, es muy rápido. Entonces, es un método muy práctico y una herramienta muy potente que tienen las cocinas. Cocinas modernas, ¿tá? No todas las cocinas tienen un abatidor. Estaría bueno que todas las tuvieran, porque te ahorras mucho tiempo, sí, ¿no? Y ahorras mucho espacio. Pero por eso te digo, hay muchas cocinas que lo están usando y cada vez más. Por eso mismo, porque es una herramienta muy práctica que te ahorra mucho tiempo. Sabemos que ahorrando tiempo dentro de la cocina es oro. Sí, sí. Entonces, vos me lo dijiste y me lo has dicho un montón de veces, que justamente mientras más rápido se pueda trabajar, va a ser mucho mejor. Entonces los abatidores es algo que se usa hace mucho tiempo, pero no todas las cocinas lo tienen y está bueno que los empiecen a implementar como una medida de necesito congelar algo rápido y lo hago. Pero es un aparato más para cocinas profesionales, digamos. Sí, claro, o sea, claro. A nivel casero no lo vas a nivel hogareño, capaz que te sale muy caro y no lo vas a aprovechar. No. O sí lo puedes aprovechar. He visto la típica Thermomix en muchas cocinas caseras. Y la Thermomix es una herramienta que muchas cocinas usan por la versatilidad que tiene. Para hacer salsas, para hacer que la programás, se hace sola mientras vos estás haciendo 3 o 4 cosas más. Entonces es una herramienta muy útil y muy cara. No entiendo por qué en las casas a veces hay una Thermomix, siendo que es una herramienta muy cara. No me acuerdo ahora el precio que tienen. Sería lo mismo con estos abatidores, por ejemplo, que sí. Son aparatos que para el uso hogareño quizás no te valen la pena y son demasiado caros. Como las máquinas de vacío, por ejemplo, que es otro método de conservación, la máquina de vacío. Que las cocinas lo están aprovechando más, porque lo mismo, el abatidor y la máquina de vacío funcionan como hermanos. Complementarios. Claro, porque vos sacás todo el oxígeno. El oxígeno es lo que a la larga te hace deteriorar cualquier preparación. Entonces le sacás todo el oxígeno en una bolsa, lo mandás al abatidor, eso se congela instantáneo. Yo he visto eso, y guardaste. Que tienen como la bolsa y hay un aparato que le saca todo el aire y queda envasado al vacío. Que incluso se hace más pequeño el... Sí. La máquina de vacío tuvo como su auge con la cocina molecular. ¿No? Porque necesitas impregnar sabores, que es lo que lográs, ¿no? Porque puedes hervir salsas o hervir un jugo dentro de una bolsa a temperatura ambiente, ¿no? Porque baja la presión atmosférica al sacarle el oxígeno. Claro. Entonces cuando vos, las primeras veces que tenés contacto con una máquina de vacío es como magia, porque no te das cuenta de lo que sucede adentro a nivel químico o físico. Pero sí te enterás de, por ejemplo, si yo quiero infusionar una carne con una salsa, le pones un poquito de esa salsa que recubra la carne, la mandás a una máquina de vacío, le sacás todo el aire y ves cómo esa salsa hierve ahí, enfrente a tus ojos. Impresionante. Sin nada. Pero es por la baja de presión atmosférica, al perder oxígeno. Un montón de físico-química ahí que tiene su cosita linda y está de más a veces. Algún día vamos a conversar sobre ciencia en la cocina. Pero, claro, la máquina de vacío es una herramienta brutal. Porque es muy versátil. Es una herramienta que no usas a nivel casero. O usas muy poco si la llegas a tener. Quien la pueda llegar a usar es alguien que se planifique todas las semanas. Si vos tenés un plan semanal de comida, sí, puedes llegar a usar. Claro. Conserva todo al vacío. Sí. ¿Viste? Y vas utilizando de acuerdo a lo que necesites. Se ve mucho en las góndolas hoy en día de supermercados. Hay mucha cosa envasada al vacío. Eso te iba a decir. Lo he visto en góndolas. Entonces, complementándose el vacío con el frío, es una herramienta muy útil. Es como una doble capa de seguridad por cualquier cosa. Entonces, son herramientas que están buenas, que están todos usando. Y lo otro, que va un poco parecido a los Ultra Freezer, es el uso de nitrógeno. Una ultra congelación. Te iba a preguntar si el tema de los abatidores que me decías llevaban nitrógeno. No llevan.
No, los abatidores no llevan nitrógeno. Es un freezer normal, lo único que funciona más potente. Bastante más rápido. Tiene bastante más potencia. Pero, por ejemplo, con el nitrógeno congelas de forma instantánea. El nitrógeno es instantáneo. No sé si se usa a nivel conservan tal o cual, pero se usa más que nada en cocinas a nivel show. Uh-huh. Congelas he visto. Haces un postre, por ejemplo, con simplemente yogur. Agarras yogur, lo sumergís en nitrógeno líquido, lo sacás y tenés helado de yogur. Te iba a decir, es como un helado. Es un helado. Lo mordés y te sale todo el vapor del nitrógeno desde la boca. Boca, nariz, todo, tenés todo el... Uh-huh. Pareces un dragón. No, es divino. A nivel show es divino, ¿no? Y le da como esa experiencia diferente al comensal, al invitado o quien sea que vaya a tu restaurante. A nivel casero no lo vas a usar. El nitrógeno es muy caro. Es bastante caro. Estamos hablando con un termito de estos de 300 mililitros. Vale su plata. Bueno. Así que para uso hogareño también bastante difícil que puedas tener. Claro, a nivel hogar no tanto. Pero hay cocinas que sí lo usan más que nada como show. Los bares hoy en día lo están usando mucho en sus cócteles. Aparte de usar hielo seco, por ejemplo, para dar ciertos humos, usan nitrógeno líquido para congelar cosas y ponerlas dentro de sus tragos para que llegue con humo. ¿Se puede consumirse el nitrógeno? Sí, sin problema. No puedes tomarlo como si fuera agua. No, pero me refiero a que si vos congelás un alimento ahí, no pasa nada, no tiene efectos en la salud. No. A lo sumo lo que te puede pasar si es muy grande la pieza que vas a comer, que se te pegue en la lengua. Porque es frío seco instantáneo. Ahí está. La típica la imagen de caricaturas que pegaban la lengua a un poste. Claro, que se pegaban, sí. Hasta Jackass creo que lo llega a ver eso. De hecho, puede suceder. O sea, Sí, es algo que puede suceder. Pero el nitrógeno tiene eso. Lo podés consumir en pequeñas dosis porque te puede quemar, es frío. Sí, claro, es aparte te puede congelar directamente. No es que te vaya a hacer algo, no, te puede quemar por el frío, pero puedes en pequeñas cantidades no hay problema. O sea, si hay un alimento que vos congelaste con eso, lo puedes consumir sin problema, como si fuera un helado. Sí, y no pasa nada. Tranquilamente. Bien. Sin ningún problema. Siempre tuve esa duda. Sí, se puede. Y es una de las pruebas que haces en cualquier escuela de cocina a veces. Que tiene como un segmento de química de los alimentos. Uh-huh. Y dentro de esa jugás un poquito con nitrógeno para ver qué pasa. Entonces ahí congelás un montón de cosas. Está de más, porque esto vapor... Pasás un buen ratito ahí. Sí. Congelando. Te divertís de una manera bastante interactiva que es muy didáctico eso. Pero eso en cuanto a los fríos, ¿no? Después, entrando de vuelta al tema de conservas que mencionamos algo un poquito. Hace mucho que se usan. Sí. Hace mucho. Conserva es la mejor forma y tiene un poco de la mano que ver con el vacío que hablábamos recién. Quieras o no, muchas de las conservas, sobre todo cosas en vinagre o, por ejemplo, un escabeche de jabalí, por decirte algo diferente que muy poca gente hace. La verdad. Un escabeche de alguna carne, de conejo, de jabalí, de lo que sea. Generalmente los escabeches y eso tienen como una doble cocción. Si bien se cuece todo el escabeche, después se termina llevando unos minutos más tapado a una olla hirviendo. Para que justamente logre ese vacío, ¿no? Entonces, el vacío tiene como ese poder de conservación que está bastante interesante, que siempre se usó. Y no a veces lo das como por sentado, que sabés que se hace el vacío, pero no tenés ni idea de lo que hace. Se sellan al vacío. Como que conocés la receta, claro, pero no sabés realmente el principio que hay físico. No tenés ni idea de lo que pasa ahí adentro. Claro, para lograr esa conserva. Claro. Y el vacío es un poco eso, sacarle el oxígeno que tenga todo ahí adentro para que no se pudra el alimento, básicamente. O como dicen a veces, un pesto. Haces un pesto que lo vas a tener en la heladera o que lo vas a tener lo que sea. Después que está abierto, lo ideal es que ese pesto esté cubierto por aceite. ¿Para qué? Para que no tenga contacto con oxígeno. Uh-huh. No tiene contacto con oxígeno, no se pudre. Esa es la esencia básicamente de una conserva. Pero hay mucho de las conservas caseras, de los encurtidos, cualquier encurtido es una vinagreta. Condimentás una vinagreta, la tiras para adentro de verduras o lo que quieras, que estén limpias, por supuesto. No tienen por qué estar cocidas. Y eso lo mandás a conservar y listo, tenés una conserva. Uh-huh. No es tan complejo hacer una conserva, no lleva tantos pasos. Sí tenés que esterilizar. Claro. Porque eso va a estar por tiempo. Entonces, mientras más limpio esté todo lo que vas a usar, mucho mejor. Más tiempo te dura todo. Carnes, verduras, frutas,
Antes también salaban las carnes para conservarlas. La salazón, sí, la salazón y la deshidratación van de la mano. Van de la mano. La salazón tiene, y mucho lo conoce todo el mundo por los jamones. Sí. Es como el método más típico de salazón de carnes. Pero también se pueden salar frutas y verduras. ¿Para conservarlas? Para conservarlas. Mira vos. Y eso es algo que la gente usualmente no usa. No lo tenía en cuenta. Es algo que se puede hacer, que se puede usar. No todo el mundo lo hace. Porque hay heladeras. Claro. Y consumís ahora el tema con el salar, por ejemplo, la carne, o sea, le da un sabor también. Le da un poco de sabor, sí. Y le da, ¿no? Y esto es parte porque la sal deshidrata. Le da esto que hace tiempo vienen llamando el famoso umami. ¿No? Como el sexto sabor. Uh-huh. ¿No? Eso que la lengua tiene agrio, dulce, salado. Y el umami es este sabor a partir de una deshidratación o los hongos lo tienen mucho, eso es verdad. Hay técnicas de pescado que lo tienen mucho también, y también es cierto. Pero el deshidratar, ¿no? Eso de no estoy hablando no es una fermentación, sino que es un proceso de secado del alimento. Uh-huh. Concentra todo el sabor del alimento y terminas logrando ese sexto sabor, que es muy sutil a veces. Es muy sutil y podés no darte cuenta, porque no es como, por ejemplo, un ajo negro. Claro. El ajo negro es una deshidratación de ajo, que después pasa por una fermentación, en el cual el ajo queda totalmente negro y el sabor que tiene no tiene nada que ver con el ajo. Se concentra tanto los sabores que tienen ahí adentro que logran ese umami, y es un producto increíble el ajo negro. Si alguna vez tienen oportunidad de probarlo, porque se vende comercialmente por todos lados, hay creo que varias empresas que lo están haciendo hoy en día. Estoy hablando de empresas artesanales. No es una empresa gigante que anden en la vuelta. Sí, no es algo industrializado. No. Hay poco, se ven algunas góndolas. Pero si tienen para probar algún día, pruébense un poquito de ajo negro que van a ver que no tiene nada que ver con el ajo convencional. Uh-huh. Y te va a aportar es una bomba de sabor. Es una bomba de sabor. No tiene vuelta. El aroma que tiene hay que probarlo. Te da vuelta. No, te da vuelta. O vayan, cuando vean que generalmente están en cajita y dice ajo negro, agarren esa cajita y huélenla. Solo para sentir el aroma que tiene, es brutal. No, es brutal. Por eso es que decía que la salazón y la deshidratación es como que van un poco de la mano, porque a veces no a veces van por la misma técnica, pero la sal también deshidrata, y hay cosas que sí se deshidratan con sal, y hay cosas que se deshidratan a la vieja escuela, porque antes no habían deshidratadores como hoy. Claro. La vieja escuela es al sol. Sí, saco verduras, las tiro al sol en una rejilla y las dejo que se sequen. Hoy en día hay uno de los productos que acá es recontra común, que es el higo. Sí. Verano, higo por todos lados. Está lleno. Sí. Higueras hay por doquier. Sí, mermeladas también aparecen. Más allá de las mermeladas, hay algo que se está vendiendo, y se está vendiendo a un precio muy caro, que es el famoso higo turco. ¿Cómo es el higo turco? Es higo deshidratado. Es higo que se deshidrata, es higo seco, que lo puedes masticar, uh-huh, porque es tierno, lo puedes comer solo. Pero te lo están vendiendo como si fuera... ¡Fua! Sí, tiene un montón de propiedades, tiene un sabor exquisito, pero en realidad es higo seco. O sea que conseguís higos y lo podés hacer vos mismo. Lo puedes hacer en tu casa. Y te va a salir probablemente mucho más barato. Sí. Además, higueras hay un montón acá en la Por vuelta. eso te digo... yo cuando vi que la gente estaba comprando higos que le llaman higos turcos, que le dicen higos turcos, que son higos deshidratados, no es porque vengan de Turquía, que seguramente los hagan acá, o algunos sí, ojo, no sé, soy un poquito escéptico en cuanto a eso. Pero sí es cierto de que el higo deshidratado es que sí, ya el higo queda rico. Deshidratado es más rico porque se concentra el sabor, cambia un poco de textura. Y cuando vi el precio que tenía 100 gramos de ese higo, yo no podía creer lo que estaba viendo. Es como caro. Más que caro. Es más que caro por algo muy sencillo. Algo que existió toda la vida, pero que no se dejó de usar por vaya a saber qué razón. Uh-huh. Tal vez industrialización tenga que ver, como siempre lo hemos dicho. Probablemente.
Pero ténganse algunos deshidratados para incorporarlo. Muchos hoy en día están usando los tomates. Los tomates deshidratados. Aprovechen a probar, ¿no? Si van a usar tomates deshidratados, hay algunos que son más duros que otros. Hidrátenlos primero, igual que los hongos, por ejemplo, que hay deshidratados. Hidrátenlos primeros, muchas veces los hidratan en caldo o en vino. Que los dejan hervir un rato hasta que estén tiernos. O si lo vas a usar en cocción larga, mandalos enteros adentro del guiso y que se hagan conjunto. Y que se vayan haciendo, ahí está. Con tiempo. Lo arrancás desde el principio igual y que se hagan. Te van a dar un extra de sabor. Por eso que te digo, porque se deshidrató la fruta. Y viste que dije fruta con el tomate. Sí, me parece perfecto porque es una fruta. Es una fruta. Para ir como ahí, metiéndome en la psiquis de a poquito. No es... ¡Fua! ¿Qué vas a decir? Wow, qué diferencia que me hace. Pero sí le da un extra. Sí le da un extra. Porque es sabor que se concentra de eso y después te tira un aroma. Entero. Sí, sin problema. Sin problema. Mucha gente no sabe usar deshidratados. Están, se usan. Aprovechenlos. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que tengan, o cuéntenos ustedes cómo conservan, qué les gusta en conserva. Nos envían a casero.podcast en Instagram. Yo hasta el momento... Lo comentan, si están en YouTube, lo comentan también. También lo pueden comentar. Sí, es cierto. Supuesto. Sí, es cierto. Creo que abarcamos un montón de conservas. Y hasta el día de hoy, yo soy Nildo. Yo soy Matías. Y nos vemos después de un receso, de vuelta. Casero Podcast vuelve alrededor del 25 de agosto. Más o menos. Pasen bien, un saludo. Nos vemos Adiós. más adelante.